se nos pide que evaluemos el límite, si es posible. Tenemos el límite de la función cuando x, y se acerca a 3,3. Observe que en el punto 3,3, el denominador es igual a la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 3, que es 0. Y, por lo tanto, él tiene discontinuidad en el punto 3,3. Esto no significa que el límite no existe. Simplemente significa que no podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Sin embargo, a menudo podemos realizar técnicas algebraicas para cambiar la función de modo que podamos determinar el límite realizando una sustitución directa. Empecemos por mirar el gráfico de la función dada, así como el punto 3,3. Aquí vemos el gráfico de la superficie, así como el punto 3,3. Observe cómo el gráfico verifica que la función tenga discontinuidad en el punto 3,3. Pero, de nuevo, esto no significa el límite no existe. A medida que nos acercamos al punto desde varios caminos a lo largo de la función, parece que el límite puede existir. Así que lo que vamos a ser capaces de hacer es cambiar la forma de la función factorizando y luego simplificando o racionalizando el denominador, lo que nos dará una nueva función que se comporta como esta función, excepto que no tiene discontinuidad en el punto 3,3, lo que significa que podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Por lo tanto, la función simplificada que vamos a encontrar se verá así. Observe cómo esta función no tiene discontinuidad en el punto 3,3. Y de nuevo, es mucho más fácil de ver ahora, a medida que nos acercamos al punto de todos los caminos diferentes. Nos hubiéramos acercado el mismo valor de función. Y de nuevo, con esta función, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Volviendo a nuestro límite, cambiemos primero la función racionalizando el denominador multiplicando la numerador y denominador por el conjugado de cuadrado raíz x menos raíz cuadrada y, que es la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y. De nuevo, comenzando con la función original, multiplicaremos el numerador y denominador por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y. A continuación multiplicamos el denominador. Raíz cuadrada de x times square root of x es igual a x, y luego tenemos más la raíz cuadrada de sí menos la raíz cuadrada de sí, que es 0. Y luego tenemos la raíz cuadrada negativa y raíz cuadrada positiva y, lo que nos da menos y. Y ahora en el numerador, sigamos adelante y factoricemos la x de x al cuadrado menos y, que nos da x veces la cantidad x menos y. Y entonces todavía tenemos veces la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y. Pero fíjate en esta forma, podemos ver que tenemos un factor común de x menos y entre el numerador y denominador. Simplificando, x menos y dividido por sí mismo se simplifica a 1. Simplificando, tenemos x veces la cantidad de raíz cuadrada de x plus la raíz cuadrada de y. Así que el límite de esta función es el mismo que el límite de la función original, pero observe esta función no tiene discontinuidad en el punto 3,3. Así que este es un método que podemos usar para cambiar la función de modo que podamos encontrar el límite realizando una sustitución directa. También quiero mostrar un segundo que implica factorizar. De nuevo, comenzando con la función original, empecemos por factorizar el numerador, que es x veces la cantidad x menos y. El denominador permanece igual. Y ahora, en el numerador, podemos pensar en x como el cuadrado de la raíz cuadrada de x y como el cuadrado de la raíz cuadrada de y. Así que escribamos el numerador como x veces la cantidad, el cuadrado de la raíz cuadrada de x menos el cuadrado de la raíz cuadrada de y. Sobre el mismo denominador. Observe, ahora el numerador. Es la diferencia de cuadrados que se pueden factorizar. Así que, factorizando aún más el numerador, tenemos x veces la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y veces la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de y. Todos con el mismo denominador. Pero fíjate ahora, el numerador y el denominador comparten un factor común de la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de y. Simplificando, notamos que obtenemos el mismo resultado que el anterior, de x veces la cantidad, la raíz cuadrada de x plus la raíz cuadrada de y. Sea cual sea el método que utilicemos, ahora sé que el límite original es igual al límite de esta nueva función simplificada. De nuevo, el original límite es igual al límite de x veces la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y. A medida que x, y se acerca a 3,3. Así que ahora realizando una sustitución directa, solo tenemos 3 veces cantidad,
la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada 3, que es igual a 3. Por 2 raíces cuadradas de 3, lo que equivale a 6 raíces cuadradas de 3. Así que el límite de la función original, cuando x, y se acerca a 3, es igual a 6 raíces cuadradas 3. Espero que esto te haya resultado útil.